Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, quiero agradecerles el tiempo para poder nuevamente estar en otro video desde el blog de SBC de Latam, en la cual vamos a extender algunos casos particulares de utilización desde el punto de vista de seguridad de la plataforma NSX. Mi nombre es Waldemar Pera y soy Staff Solution Engineer para Latam, y el día de hoy vamos a abarcar un tópico tal vez un poco extraño a la forma de decirlo, pero van a ver que radicalmente simple de ejecutar, que es cómo podemos avanzar desde una plataforma o un entorno completamente abierto a un entorno cero trust. Y eso realizándolo en pocos clics. Entonces, pasemos a ver la presentación. Lo primero que tenemos que evaluar cuando miramos esto, que NSX como tal, como solución, ya tiene 7 años en el mercado. En su nacimiento, cuando empezamos a utilizar las capacidades de firewall distribuido, nos hizo comenzar a trabajar del término microsegmentación. Entonces, hoy por hoy, esa microsegmentación, que probablemente ustedes han escuchado más de una vez, es un término que se acuñó en ese 2013, cuando la plataforma empezó a entregar este firewall distribuido. Este firewall distribuido, que comenzó siendo un firewall orientado a tener un firewall stateful, orientado a capa 4, a filtrar por puertos, y nos permitió llegar a una forma completamente distinta en la forma de entregar seguridad en un entorno. Pero esto no fue así, siguió avanzando. Y en el año 2017 también se introdujo el concepto de microsegmentación, pero con context aware, es decir, donde además de las capacidades de capa 4, empezamos a tener una awareness, una conciencia de otros elementos que complementan el contexto de la regla de firewall. A partir de este momento empezamos a descubrir y detectar las aplicaciones que corren a nivel de capa 7, a detectar, por ejemplo, lo que es el usuario que puede estar haciendo un logón en un VDI, por lo cual empezamos a decir que tenemos contexto de capa 7. Esta introducción de lo que es el firewall distribuido nos llevó a acuñar un nuevo término a partir de 2019, en la cual simplemente le dimos un nuevo valor, un nuevo nombre para dejar un poco hacia atrás el concepto de microsegmentación y empezamos a hablar del Service Defined Firewall. Y este Service Defined Firewall volvía a ser la microsegmentación, sigue siendo el mismo firewall que teníamos stateful, pero ahora con capacidades más avanzadas que simplemente el puerto. Y esto nos permitiría, por ejemplo, volver a reintroducir el concepto de Identity Firewall, lo que veníamos diciendo, la capacidad de reconocer aplicaciones de capa 7, empezar a tener un nuevo caso de uso que es utilizar reglas que consideran como contexto el FQDN y por tanto empezar a gestionar accesos basados en hostname e inclusive contexto de la carga de ejecución, lo que fue en su momento AppDefense, e inclusive cosas que van a venir a futuro, por ejemplo, gracias al equipo de VMware Carbon Black. Pero centrémonos nuevamente en este Self-Defined Firewall. Lo que además de esto que ya teníamos en 2019, en este año, en 2020, se agregó el Threat Detection, es decir, capacidades nativas igualmente distribuidas para lo que es una función de IDS. Esto nos permite hoy incursionar en este ambiente, hoy IDS, pero ya preparados para la siguiente ola, que es el IPS, en una arquitectura distribuida, similarmente en el mismo concepto del firewall distribuido que veníamos hablando desde 2013, también contexto de aplicación, porque ahora con más razón estoy observando no solamente la aplicación, sino el payload que está transportando esa aplicación, y vuelve a ser el mismo concepto de in-kernel, embebido en la plataforma. Esto nos permite hoy decir que en vez de estar hablando de microsegmentación, hoy realmente estamos hablando de un Service Defined Firewall. Un firewall stateful que es capaz de ir de capa 2 a capa 7, que es embebido y funciona en el kernel del hipervisor a nivel de cada una de las VNIC de la carga de trabajo, que es un firewall que llega a ser capaz de ser run rate y escala simplemente a la medida que voy agregando host o, por ejemplo, cargas bare metal. ¿Cómo bare metal? Sí, eso también es un concepto que ya hace más de un año hace que nosotros nos expandimos no solamente para ser capaces de esto, entregarlo en hipervisores, y no solamente un hipervisor BIFIR, sino un hipervisor KVM, sino también ampliando el espectro de cargas de trabajo, donde podrían ser máquinas virtuales, como aparecen en la lámina, contenedores, un entorno de Kubernetes también
Es decir, puedo tomar y entregarle las mismas capacidades de seguridad, inclusive también a servidores bare metal en el data center puedo extender. Y no solamente en el data center, también extendiendo estas capacidades a instancias en AWS nativas o máquinas virtuales nativas en Azure. Por lo tanto, es una única consola, una configuración centralizada para absolutamente cualquier endpoint que estoy conectando. Y puedo entregar la red. Y esto, además, me permite tener una capacidad que no solamente puedo agrupar diferentes activos, diferentes endpoints, en grupos de seguridad para aplicar esta construcción del Service Defined Firewall, ya en forma estática o inclusive en forma dinámica, abriendo la puerta perfecta a lo que es la automatización o lo que es la dinámica de un Cloud Native Application. Y esto me permite que esta agrupación pueda basarse en elementos que conozca del entorno, de lo que es los objetos de cómputo, o inclusive en conceptos tan abstractos como un tags, como una etiqueta. Esta capacidad inclusive, por ejemplo, en particular, hace que las reglas sean, digamos, awareness de lo que es el vMotion, ese movimiento natural que podría tener las máquinas virtuales, o, por ejemplo, el scale-out que podría tener un entorno de Kubernetes. Esto es transparente, no afecta a la forma, y como les decía, estas reglas de seguridad ya no solo se basan en dirección IP de origen, destino, puerto de origen, puerto de destino, sino que se agrega un quinto elemento que es el contexto de capa 7. Este elemento que nos permite reconocer aplicaciones, URLs o user ID. Y tal vez a veces no se comprende esto, pero lo más, digamos, interesante de esta forma de acercarnos a la seguridad, que es completamente transparente al tipo de transporte. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo, obviamente, incursionar en este firewall de Service Defined utilizando las capacidades de overlay que también tiene la plataforma de NSX, pero también puedo aplicarlo a un elemento que no sea todavía virtualizado en el segmento de switching y routing. Es decir, puedo tener una estructura de switching y routing soportadas en VLANs, en routers físicos, en switch físicos, y sin embargo puedo también sacarle provecho. Entonces significa que es una plataforma de seguridad completamente agnóstica del tipo de conectividad que tienen las cargas de trabajo. Y como le decía, yo me estoy alejando de solamente una función que miro lo que es el puerto, a empezar a reconocer la aplicación. Y cuando digo la aplicación, significa que, por ejemplo, puedo reconocer distintas versiones de TLS, puedo inclusive determinar, por ejemplo, el suite de cifrado que voy a hacerlo. Entonces puedo tener contexto de decidir qué TLS acepto y qué no, y qué suite de cifrado o no. Y esto me permite tener una libertad mucho más amplia a la construcción y, obviamente, mucho más interesantes a la hora de construir reglas de seguridad. Esto me permite, inclusive, básicamente, inclusive reducir la superficie de ataque. No solamente ahora puedo decir, bloqueo el TCP/4.3 o lo dejo pasar, sino que puedo bloquear, por ejemplo, TLS 1.0, 1.1 y solo aceptar TLS 1.2 y 1.3 y elegir qué suite de cifrados y qué protocolos van a trabajarlo. Por lo cual realmente empiezo a tener una visibilidad completa de las aplicaciones, incluido en los flujos de este-oeste, que era el punto, digamos, natural de donde hemos expandido nuestra solución, pero inclusive sin sin tener un impacto en la capacidad. De vuelta, el hecho de que corramos nativamente en el kernel nos permite extender los beneficios que ya teníamos, pero ahora inclusive a un nivel de mayor contextualización a la hora de definir. Lo bueno inclusive es que no es, digamos, una opción A o B a la hora de construir. Como se puede ver en este ejemplo, yo puedo mantener una estructura de reglas de seguridad que solamente se basen en puertos, en simplemente conceptos de origen, de puerto de destino, de IP de origen, o el equivalente de esta agrupación, como le decía yo, dinámica que podría tener como grupos de seguridad. Puedo hacer que sea una combinación de elementos de capa 4 con los contextos de capa 7, o puede ser simplemente una regla de capa 7. La posibilidad está latente en la plataforma, es simplemente elegir cuál es el mejor caso de uso. Cuando yo lo miro de esta manera, lo que estoy diciendo es, ok, Waldemar, ¿cómo es esto? ¿Cómo se podría procesar? Bueno, entonces aprovechemos, hacer una pequeña demo. Aquí, para poder hacerlo, estoy utilizando un Hands-on Lab, que perfectamente podrían utilizar cualquiera de ustedes, para visualizar cómo podríamos llevar adelante este cambio. Entonces, hagamos la lista.
Aquí tengo una plataforma, en la cual tengo una plataforma NSX instalada, en la cual tengo una aplicación que está siendo ejecutada. Esta aplicación está, por ejemplo, cifrada en HTTPS, y yo puedo reconocer que la misma opera con un TLS 1.2 y tiene un conjunto de suite de seguridad definido. Cuando yo comienzo, y es una forma natural de instalación de la plataforma NSX, yo asumo que en general voy a estar en un ambiente que es productivo. Entonces, si yo no tengo a priori una construcción de cuáles son los permisos, estas zonas de seguridad, estos grupos, estas reglas de seguridad, si no hago algo a priori, la plataforma es disruptiva. Entonces, ¿cómo evitamos esa opción de ser disruptivos? Lo que hacemos naturalmente nosotros es asumimos un espacio de all trust. ¿tá? Es decir, todo tiene acceso, todo es libre, no hay restricciones. Es decir, en la jerga rápida, la regla por defecto es un permit NIM. Esto me permite a mí inclusive construir dos formas distintas de jugar a la hora de definir mis políticas de seguridad. Si yo como regla por defecto tengo un permit NIM, yo puedo comenzar una regla, una política de construcción por bloqueo, es decir, negando. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace por defecto, y esta palabra que aparece acá arriba, blacklist, lo que significa que mi regla por defecto es permit NIM, y yo lo que permito absolutamente todo, a menos que explícitamente bloquee algo. En esta construcción, obviamente, con este permit NIM, la aplicación que yo tengo operativa funciona sin mayor inconveniente, está todo andando, pero, por ejemplo, yo ya he preparado, pensando que voy a esta construcción, que voy a empezar a cerrar y llegar a ese concepto de zero trust, un conjunto de reglas que permitirían que mi aplicación operara. Estas reglas en este momento están completamente deshabilitadas. No son necesarias porque mis permisos me permiten trabajar. Pero ¿qué pasa si yo agarro y no voy a llamar? Mi concepto es un zero trust, lo cual implica que absolutamente cualquier tipo de conexión no debe ser aceptado a menos que implícitamente yo me permita bloquearlo. Entonces simplemente lo que hago es entro este concepto y en vez de blacklist paso a un concepto de whitelist, es decir, la regla por defecto es un deny, deniego el tráfico, a menos que implícitamente introduzca reglas de permit. Simplemente hago este save, y cuando yo hago este save, este cambio, observen que sigo sin tener activadas las reglas explícitas de la aplicación, se intento nuevamente cargar, ya la aplicación empieza a ver ese motorcito de que da vueltas y vueltas, porque realmente acabo de cerrar completamente el entorno. Es decir, pasé de un entorno completamente abierto a uno completamente cerrado. En un clic. Ahora, Waldemar, me queda claro que yo necesito construir la aplicación. Entonces, simplemente, si yo ahora estas reglas que tengo, las publico como tal, las publico, las hago trabajar en el entorno, significa que si yo nuevamente retorno a mi aplicación, vuelve a operar. Ok, pero por ejemplo, estas reglas que yo tengo aquí son reglas puras, digamos, tradicionales de capa 4. ¿Cómo puedo ir más adelante? ¿Cómo puedo llegar a un punto de contextualización? Y acá viene el punto de lo que es el profiles, los contextos de capa 7. Entonces, yo puedo tener diferentes contextos construidos, por ejemplo, yo voy a hacer explícitamente algo que está mal, es decir, voy a buscar un contexto en lo cual yo tengo predefinido un TLS 1.3. Yo ya he observado que mi aplicación es 1.2. Por tanto, si yo aplico este contexto, que sería un buen contexto desde el punto de vista de seguridad, en mi contexto de entorno, en mi entorno presente, no es algo productivo. Simplemente si hago este polish, aun cuando las reglas a nivel de capa 4 permiten la operación, yo me encuentro que acabo de imponer una regla de TLS 1.3. Y observen que la última vez que ejecuté el acceso a la aplicación es 1.2. Es decir, cuando hago de vuelta, ¿qué me empiezo a encontrar? El mismo problema. Entonces, realmente, aun cuando la regla siga permitiendo el TCP 443, simplemente porque yo acabo de bloquear el contexto, asumir un contexto, un nivel de seguridad mayor, la aplicación deja de ser operativa. Obviamente esto yo no lo puedo permitir porque no me permite trabajar. Entonces yo lo que debo hacer es eliminar esta regla que tenía de TLS de 1.3 y, por ejemplo, contextualizar con una regla que sí que sé que puedo operar. Ahí se podrían de vuelta modificar más valores, aplicar, publish y listo. Cerrarlo. Si yo retorno la aplicación y lo que hago es volver a cargar la aplicación está operativa.
Si observan, en pocos clics realmente cambié de un entorno completamente abierto a un entorno que se ha cerrado fuertemente. Si eso les hace un sentido, piensen que la construcción ahora sigue a más. Yo puedo ir esto más adelante e incorporar estas funciones de IDS que seguramente podremos ver en otro video, en el blog, para ver cómo contextualizar. Y puedo jugar, realmente tomar ventaja de todo lo que he hecho en forma distribuida con la inteligencia embebida que ahora tengo en IDS, con una capacidad de signature especialmente seleccionadas para reducir la cantidad de falsos positivos y el overhead de distribuir la función de IDS, y realmente, de vuelta, tener esta capacidad de contextualizar esta detección, este threat detection, y de vuelta, similarmente a lo que nos pasaba con el firewall distribuido, sin impacto si las máquinas virtuales se distribuyen. Esto, observen, hace que ese portfolio original que uno miraba de seguridad hoy se ha ampliado rotundamente, en la cual ya inclusive también tenemos otros elementos que después veremos más adelante que van asociados a la seguridad, como es intelligence. Pero sinceramente, creo que ya hace demasiado rato que me están escuchando. Si esto les parece interesante, los invito a ingresar a los Hanson Lab y probarlo por ustedes mismos esta capacidad. Y si realmente lo ven interesante, por favor, contacten a cualquiera de nosotros en el equipo de Latinoamérica, que estaremos dispuestos a seguir conversando con ustedes. Muchas gracias.